Excelente avance, felicidades. Has llegado al bloque Funciones y Clases. La primera lección en este bloque son las funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones en Python permiten llamar un bloque de código múltiples ocasiones. Tenemos tres características de las funciones. Tenemos valores de entrada, que es el input. Tenemos operaciones, que es lo que yo voy a realizar dentro de mi función. Y tenemos valores de salida. Estas funciones se utilizan para yo no estar repitiendo un código. En lugar de yo escribir el mismo código una y otra vez, yo puedo crear una función. Y cada vez que necesite correr ese determinado código, en lugar de escribirlo, yo voy a llamar a la función que ya definí. Vamos a ver cómo se definen las funciones en Python. En Python definimos una función con la palabra reservada def. Entonces se definen de esta manera. Def, después aquí tengo el nombre de mi función, operación números. Y tengo los valores de entrada. Yo le voy a solicitar al usuario tres números. A, B y C van a ser estas tres variables. Después yo le doy una descripción a mi función. Más adelante veremos cómo se describen las funciones. Y recordemos que la segunda característica de las funciones es que yo voy a realizar una operación, que es lo que no quiero estar escribiendo una y otra vez. Entonces en este caso tengo una simple suma. Voy a sumar los valores de entrada A más B más C. Lo voy a asignar un resultado. Y la tercera característica de las funciones era devolver un resultado o devolver un valor. En este caso voy a devolver el resultado, res. Así se vería entonces. Tengo mi función, operación números. También podría llamar esta operación diferente, porque si lo que estoy haciendo es una suma, podría llamar esto suma números. Pero bueno, así se definió aquí, operación números. Yo ya tengo mi función. ¿Qué hago ahora? Cuando quiera realizar esta operación, en lugar de escribirlo una y otra vez, aquí nada más tenemos una línea, pero imagínense que tenemos muchísimas líneas. Entonces no voy a estar escribiendo esas líneas una y otra vez, sino simplemente voy a llamar a mi función. Aquí cada vez que tenga que hacer esta suma, voy a llamar a la función. Entonces puedo asignar a una variable, en este caso la voy a llamar res, puedo asignar el resultado de esa operación. Voy a llamar a mi función y le voy a decir: los valores de entrada para esta función va a ser el 1, el 2 y el 3. Entonces el resultado, como vimos aquí, los va a sumar y eso es lo que va a valer ahora res, que es mi variable. Si le pongo imprimir res, me va a dar 6. Ahora, si bien la tercera característica de las funciones era regresar un valor, realmente no es necesario regresar el valor. Nosotros también podemos omitir esta línea. Déjame la elimino por aquí. Y solamente realizar la operación de arriba. Lo que sí es que Python siempre regresa algo, aunque nosotros no definamos explícitamente que se regresa, Python va a regresar algo. En este caso, si nosotros no tenemos la línea de return res, Python va a regresar none. Otro concepto que debemos de conocer en las funciones son a qué nos referimos con estos elementos de entrada. Estos elementos de entrada se les conoce como parámetros. Y cuando llamamos a la función y le definimos esos valores de entrada, aquí ya no se le conoce como parámetros. Parámetros es solamente cuando definimos la función. Cuando llamamos y utilizamos los valores de entrada, a esto le vamos a llamar argumentos. Vamos al siguiente tema, decoradores. Ahora vamos a ver cómo se ven las funciones en el código. Vimos en la presentación que las funciones nos sirven para que podamos llamar un bloque de código múltiples ocasiones. Entonces, en lugar de estar escribiendo ese código una y otra vez, yo creo una función donde utilizo ese código y cada vez que necesite el bloque de código, pues solamente llamo a la función. Dijimos que las funciones tienen tres características. Tienen valores de entrada, realizan operaciones y devuelven un valor. Vamos a ver cómo se ve en el código. Si tengo este código, aquí esta es una función muy simple, la voy a llamar suma de números. Voy a tener dos parámetros, el A y el B, y voy a sumar esos dos números. Esa va a ser mi operación, la suma, y bueno, también es el valor que estoy regresando. Para que esto sea un poquito más claro, lo que yo puedo hacer, déjamelo, pongo por aquí, le voy a llamar como otra variable, variable z, y voy a regresar esa variable z. Entonces, aquí ya estoy llamando a mi función. ¿Cómo le llamo? Pues es el nombre de la función. Y aquí son los argumentos que le estoy pasando a esa función. O sea, quiero sumar el 1 y el 2. Y lo estoy guardando en una variable que se llama suma. Y de una vez imprimimos suma, que debe ser 3. Lo corremos y me da 3. También podemos hacer otro ejemplo. Déjenme imprimo, por ejemplo, una fecha. Una función que solamente imprime una fecha.
Para eso necesito una librería. Todavía no vemos qué son las librerías ni cómo utilizarlas, pero así se importa una librería. Les pongo Alt Enter para que me genere una nueva celda. Y aquí vamos a generar una nueva función. Esta función no va a regresarme ningún valor, simplemente va a hacer alguna operación. Voy a poner imprimir detalles. Y tampoco va a aceptar argumentos. No necesito valores de entrada. Le voy a poner fecha del día de hoy, va a ser igual a esta librería, daytime, y que me dé la fecha y la hora del día de hoy. Y luego le voy a poner imprimir y le voy a poner el día y hora es, y le voy a poner la fecha de hoy. Bueno, para que esto funcione así como lo estoy definiendo, necesito que esto sea, tenga un formato F, entonces le voy a poner aquí una F. Ya me marca que esta es la variable que estoy utilizando aquí arriba. Y entonces lo que va a hacer esta función es simplemente hacer esta operación, pero realmente no está regresándome nada. Entonces aquí yo no tengo un return algo, simplemente realiza la operación. Sí, déjame le pongo comentarios, o sea, esto no lo está haciendo, lo está ignorando. Voy a poner correr. Y cuando llame a la función, pues cada vez que lo llame me va a estar imprimiendo la fecha y la hora, pero no me está regresando ningún valor. Si yo le pongo imprimir detalles, pues cada vez que lo corra me pone la fecha y la hora, la fecha y la hora. Pero si yo intento, por ejemplo, guardar esto en una variable, como no estoy regresando nada, Python por defecto me va a regresar lo que es none. Déjenme, lo asigno a X y le pongo imprimir X. Y me imprime none. Realiza la operación que tiene que hacer dentro de esa función y me asigna none a mi variable X. Eso es como que el valor por defecto que Python regresa cuando no se define un valor para return. Vamos a ver ahora los argumentos dentro de las funciones. Ya utilizamos un ejemplo, déjenme vuelvo a utilizar ese mismo ejemplo. Vamos a copiar esta función de aquí. Esta función tiene dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, y lo guarda en una variable z. Déjenme le cambio el valor de z para que se llame res. Ahorita lo que hice es seleccionar para que modificar los dos al mismo tiempo. Selecciono la variable y le pongo control D y me selecciona la siguiente variable que se llama igual. Entonces ya tengo un cursor múltiple que yo lo puedo modificar ambos al mismo tiempo. Entonces aquí lo puedo borrar y lo puedo poner al mismo tiempo. Déjenme corro esto. Y bueno, aquí por ejemplo, igual que arriba, si yo quiero saber la suma de los números, yo puedo poner un resultado, va a ser igual a la suma de números. Y aquí yo le puedo definir los argumentos, cuáles son los números que voy a utilizar para mi operación en mi función. Entonces digamos que tengo 5 y 5, entonces me va a dar de resultado 10. Déjenme imprimo el resultado. El resultado es 10. Automáticamente me define el tipo de dato. Vamos a revisar aquí cuál es el tipo de dato. Nosotros podemos ver que es un entero, pero vamos a ver que si sea un entero. Integer de entero. Yo puedo, por ejemplo, si tuviera otro tipo de dato, por ejemplo 5.9, aquí sería 10.9 el resultado. Y me dice automáticamente que ahora es de tipo de dato flotante. Yo también puedo hacer el casting o el cambio de un tipo de dato a otro, como lo vimos anteriormente, usando el int para convertirlo en integer, y bueno, se va a quedar con la parte entera, que en este caso es 10. Bueno, esto es aquí tenemos dos parámetros y asignamos estos argumentos cuando llamamos a la función. También podemos utilizar argumentos que sean indefinidos. Aquí nosotros tenemos solamente dos, pero por ejemplo, si yo quisiera tener a veces 3, a veces 4, a veces 5, yo puedo utilizar este asterisco args. Bueno, asterisco y lo que yo quiera llamarle a esos argumentos. Normalmente se le llama args de argumentos. Y si yo quisiera definir argumentos con una clave y un valor, o sea, como si fuera un diccionario, entonces voy a utilizar el KW-args, que es de la clave y el valor, ¿no? Vamos a ver cómo se utilizan estos. Si yo tengo, por ejemplo, la misma función, pero ahora en lugar de darle dos valores, ahora le voy a decir que es args. Como dije, args se puede llamar diferente, le puedo llamar como yo quiera. Y lo que voy a hacer es, ahora tengo, digamos, una lista de valores y yo puedo iterar sobre esos valores y puedo hacer esto. Por cada
argumento in args. Bueno, déjame le pongo arg, nada más para que no sea tan largo. Por cada arg en args de argumento, puedo imprimir arg. Entonces aquí va uno por uno de todos los números que le di a esta función. Entonces ahora si corro esta función, yo puedo hacer esto. Le puedo decir suma números. Y ya le puedo dar más argumentos. Anteriormente no le podía dar 2, ahora le puedo dar, no sé, uno más argumentos. 2, 3. Y cada vez que, por cada argumento, pues me lo va, digamos, a imprimir en pantalla. Listo. Bueno, aquí no me lo está sumando, aquí lo estoy imprimiendo en pantalla, pero puedo hacer operaciones con estos números, los puedo ir sumando, puedo hacer cualquier otra operación. Vamos a sumar esos argumentos. Puedo decir, voy a inicializar una variable igual a 0. Y va a ser más igual al argumento. Y si quieren quitamos lo voy a correr. Y ahora esto lo voy a asignar a suma. Va a ser igual a esto. Y lo voy a imprimir suma. Y pues me va a dar 3 más 2, 5 más 1, 6. Ah, no lo regresé. El non significa que no le regresé un valor. Regreso y corro y ya me regresa 6. Es importante también saber que tenemos, aquí es una lista de argumentos, digamos, cuando le pasamos estos datos. Yo puedo ponerle aquí un 4 y ya van a ser 10, o sea, le puedo estar poniendo más y menos argumentos. Ya digamos que esto es flexible. Vamos a ver cómo funciona el otro. A ver, déjame copiar esto también. Es más, déjame copiar todo. Si yo le pongo dos asteriscos y después le pongo el KW, que es de keyword, es un diccionario lo que me aparece aquí, entonces necesito decirle, recuerdan que vimos que podemos iterar sobre diccionarios. Yo le puedo decir, dame una clave y un valor ya es un diccionario, entonces es un diccionario y para que me regrese la clave y el valor, le pongo utilizo el método .items. Y ahora ya tengo acceso a la clave y al valor por cada elemento dentro de ese diccionario. Ahora, a ver, primero vamos a imprimirlo. Clave, valor. Déjenme, no me sirve ahorita. Y ahora vamos a utilizarlo. Cuando quiero utilizar necesito proporcionar un diccionario. O sea, le pongo aquí suma, números. Y aquí necesito un diccionario. Por ejemplo, le puedo decir, como si fueran argumentos. Un número 1 va a ser igual a 10. Un número 2 va a ser igual a 20. Vamos a correrlo. Entonces imprime la clave y el valor por cada elemento. Entonces el primer elemento es esta clave y valor y el segundo elemento es esta clave y este valor. Vamos a ver, también podemos hacer lo mismo que hicimos arriba. Suma va a ser igual, la voy a inicializar a 0. Y la suma le voy a ir sumando el valor. No la clave, sino el valor. Y voy a regresar la suma. Entonces lo corro. Esto lo guardo en una variable que se llame suma y lo imprimo, suma. Y ya me da 30. Entonces 10 más 20 es 30. Déjenme, esta ahí también la voy a cambiar para que se llame suma. También puedo hacer un multicursor si presiono la tecla Alt y voy seleccionando con el mouse las diferentes posiciones donde quiero poner un nuevo cursor. Entonces aquí tengo esos tres y los puedo modificar al mismo tiempo. Pongo suma y va a ser lo mismo. Sigue funcionando, me da 10 y listo. Así tenemos estos argumentos que son flexibles, digamos indefinidos, ya sea que sea como una lista o que sea como un diccionario. Continuando con el tema de los argumentos, es importante revisar la posición en la que definimos los argumentos o parámetros y en la que cuando llamamos a la función, pues también donde la posición que definimos esos argumentos. Vamos a ver, por ejemplo, si tengo una función que se llame operación números, tengo A, B, C. Entonces yo aquí esta es la que teníamos en la presentación. Le voy a sumar A más B y le voy a restar C. Y voy a regresar el resultado. Entonces corro esta función, voy a llamar la función operación números y le voy a decir 10, 2, 5. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Este es mi primer argumento que se refiere al parámetro A
segundo argumento que se refiere al parámetro b, tercer argumento que se refiere al parámetro c. Entonces, le va a sumar 10 más 2, 12, menos 5, 7. Entonces, cuando corra esto me va a dar 7. Si yo le cambio, por ejemplo, yo no quiero que este sea el primer argumento, sino si lo muevo de este lado, el resultado va a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque ahora mi parámetro A vale 2, B vale 5 y C vale 10. Entonces es muy importante saber el orden en el que se definieron, y si yo quiero ponerlo en diferente orden, lo puedo hacer, pero tengo que utilizar el nombre de estas variables de los parámetros. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, para volver a obtener este resultado, yo podría hacer que aquí B vale 2, entonces este va a ser B. Aquí C vale 5, entonces este va a ser C. Y aquí A vale 10, entonces este va a ser A. Entonces cuando lo corro me va a volver a dar 7, porque ya le estoy definiendo explícitamente cuáles van a ser los parámetros. Y me da 7. También podemos tener valores por defecto. Si tenemos, por ejemplo, una operación de letras, yo puedo tener valores por defecto como A vale A, B vale B y el parámetro C vale la cadena de texto C. Y voy a regresar A más B más C, return resultado. Si yo llamo a esta función y no le doy ningún argumento, como yo definí valores por defecto, estos valores por defecto, digamos, se utilizan cuando el usuario no les da ningún valor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, le voy a asignar a la variable res el resultado de esta operación letras, y no le voy a dar ningún argumento, y voy a imprimir res. Sigue funcionando. Bueno, recordemos que la suma aquí es la concatenación, porque son puras cadenas de texto. La suma en cadenas de texto significa concatenar, juntar las letras. Entonces, sí funcionó, aunque no le haya dado ningún argumento, porque tiene valores por defecto. Bueno, vamos a... Si le doy, por ejemplo... Déjenme copiar este por aquí. Yo, por ejemplo, puedo modificar solamente uno de estos parámetros. Yo le digo, ¿sabes qué? Como argumento te voy a dar que el B ya no valga B, sino ahora valga varias veces B. Y lo imprimo. Y ahora pues el B ya no vale solamente una B, varias B. Porque aquí ya le estoy definiendo cuál es el parámetro. Ya no está utilizando el valor por defecto, el predeterminado, sino está utilizando el que yo le dé. También le puedo modificar todas. Aquí no le estoy diciendo explícitamente a cuál variable me estoy refiriendo. Simplemente lo estoy poniendo en el orden en el que se definieron estos parámetros. Entonces ya me cambia el A, vale ahora doble A, B doble B mayúscula y C vale doble C mayúscula. También, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo, pero aunque no estuvieran en este orden, yo puedo ponerlo, por ejemplo, muevo este, o déjame, pongo este al inicio, le estoy cambiando el orden. Pero si yo quiero que me regrese este valor, lo que voy a hacer es definir a qué parámetro me estoy haciendo referencia. Este es B. Ya estoy repitiendo, me dice que no puedo tener un valor repetido. Y me da el mismo resultado. Si no, me hubiera dado CC, AA, BB, si no le defino a cuál parámetro estoy haciendo referencia. Bueno, y esto es cuando tengo valores predeterminados. Si yo, por ejemplo, no le pongo un valor predeterminado a A, déjame lo vuelvo a correr, y yo intento correr otra vez esta función, me va a marcar un error. Y me va a marcar un error porque me dice, oye, al menos necesitas un argumento. ¿Qué es el argumento A? Porque aquí definí A, no le di un valor predeterminado. Entonces Python no sabe qué hacer, porque esta función, este parámetro de aquí, no tiene un valor predeterminado. Entonces, lo que hay que hacer es, al menos, estos son obligatorios, digamos, de definir, y estos son opcionales porque ya tienen un valor predeterminado. Entonces, si ya le quité el valor predeterminado, lo que puedo hacer es definir cuánto vale A. Incluso le puedo decir así, A. Y ya sabe que estoy haciendo referencia a ese valor. Entonces, A ya le pone un valor,
que es AAA. Vamos a ver ahora esta palabra reservada pass. La vimos anteriormente en el bucle for y en el bucle while, y realmente lo que hacía era avanzar, no hacía nada, solamente pasaba, avanzaba. Vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizarlo en las funciones. Se utiliza mucho, por ejemplo, si yo tengo una función que se llame mi función y recibo un número. Si yo corro esta función tal cual, así, me va a marcar un error. Este error se refiere a que no tengo el bloque de código dentro de esta función y que esté indentado ni nada. Se utiliza mucho ese pass cuando yo todavía no sé qué voy a hacer con esta función, pero no quiero que me marque error, entonces le pongo el pass. Y así ya tengo definida una función y ya está, digamos, avanzando. Yo también puedo, por ejemplo, si yo tuviera varios números, si yo quiero realizar algo, si el número que me da el usuario vale algún valor como el 2, y todavía no sé qué voy a hacer cuando valga 2, pero sé que voy a hacer algo, entonces aquí le pongo el pass. Le pongo, si no, simplemente imprímeme el, el número. Entonces lo corro. Ahora le pongo voy a definir x va a ser igual a mi función y le voy a poner, no sé, 3. Déjame imprimir x. Bueno, primero todavía no voy a imprimir x. Primero nada más lo corro y cada vez que lo esté corriendo me imprime esto. ¿Por qué? Porque no es 2. Si fuera 2, no hace nada porque simplemente pasa, avanza. ¿Qué pasa? Aquí no tengo ninguna instrucción de return. Entonces, cuando imprima x, el valor que se le asigna a x es realmente none, porque no tiene nada, no se está regresando nada. Y Python automáticamente, por defecto, regresa none. Vamos a ver que también podemos tener diferentes alcances de nuestras variables. Por ejemplo, si yo tengo una variable x que le asigno el valor de hola mundo, esta cadena de texto, yo voy a definir una función sin argumentos, le voy a decir que solamente imprima x. Corro. Entonces cada vez que yo llame a esta función, ahorita me está imprimiendo esta x, que es esta x de aquí arriba, ¿no? ¿Qué pasa si yo dentro de mi función quiero modificar, tengo otra variable que se llame de pura casualidad x? Por ejemplo, yo no sabía que tenía una variable x y yo vuelvo a definir otra variable x dentro de mi función. En Python no pasa nada si nosotros hacemos eso. Por ejemplo, vamos a ver que me quito aquí un espacio. Vamos a hacerlo. Si yo tengo esta variable x fuera de mi función y después dentro de mi función, si yo no sabía que tenía una variable x, vuelvo a definir x que valga a, b, c, d e imprimo x. Lo que va a pasar es que Python, va a estar, digamos, separado de esta variable. Esta x va a ser una x local que solamente vive dentro de mi función. Entonces ahora cuando yo trate de imprimir x, ya no va a ser esta x de acá, sino va a ser la x que yo tengo dentro de mi función. Primero va a buscar, tengo una x dentro de esta función, si no tengo una x dentro de esta función, entonces voy a buscar fuera de esta función. Entonces el alcance de esta x, digamos, es local, y en este caso el alcance de esta x sería la global. Déjenme, le pongo correr. Y ahora si le pongo correr mi función, pues ya no va a poner x. Pero ¿qué pasa si yo quiero imprimir x? ¿Cuál va a ser? O sea, x va a valer hola mundo o va a valer abcd. O en este caso va a valer hola mundo porque yo realmente, cuando lo corro va a valer hola mundo. Porque yo realmente cuando utilizo una x dentro de mi función, yo no estoy modificando mi variable global y esta x solamente existe y puede ser accedida dentro de mi función. Entonces, si yo ya terminé mi función y ya no estoy haciendo nada con esa función, si yo estoy tratando de acceder a x, este x ya no existe. Digamos que solamente existe mientras esté utilizando esta función. Si yo quisiera modificar, yo sí sé que existe una x antes de que cree mi función. Yo quiero utilizar esa x, quiero modificar esa variable. Lo que puedo hacer es, déjame copiar esto por acá. Lo que puedo hacer es decirle, Python, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar la x que tengo afuera y para eso voy a utilizar esta palabra reservada de global y le voy a decir que de aquí en adelante en esta función, lo que sea, si se define una x, lo que sea, es la x que tengo fuera de esa función. Entonces ahora sí, ya voy a poder cambiar, si antes x valía hola mundo, ahora lo puedo cambiar porque ya estoy accediendo a esa variable, digamos, global. Y ahora la voy a modificar, antes valía hola mundo y ahora la puedo modificar. Esta hace referencia a la misma x. Ahora ya estoy hablando de la misma x todo el tiempo. Entonces lo corro esto. Llamo a la función.
y ahora vale ABCD, que es esta de aquí. Bueno, eso también valía antes, pero para poder verificar bien, vamos a imprimir X. Y ahora, como ya le puse esta palabra de global, ya X se está modificando y estoy usando la misma X dentro de mi función y fuera de mi función. Entonces, cuando le doy clic aquí en imprimir, ya no va a valer hola mundo, ahora va a valer ABCD, porque ya estoy hablando de la misma X. El siguiente tema que vamos a ver es cómo documentar estas funciones. Habíamos visto en el tema de cadenas de texto que tenemos una cadena de texto a la que le llamamos docstring. El principal uso de esta cadena de texto es documentar funciones, métodos, clases, y es la cadena de texto que lleva tres comillas, triples comillas. Esta cadena de texto la usamos para documentar exactamente después, en las funciones, exactamente después de que ponemos estos dos puntos. Y luego, antes de que empecemos con el bloque de código y de las operaciones, definimos ese docstring. Déjenme lo pongo por aquí. Docstring. Y a esto se le llama docstring. Y aquí vamos a describir lo que es nuestra función. Les dejé ya el texto de esta parte en el notebook para que sea más sencillo para ustedes y no tengan que escribir todo. Si lo corro esta parte, ya tengo una función que ahorita pues lo que hace es simplemente le suma 1 a esa variable, pero aquí no me interesa qué hace la función, sino me interesa la parte de la documentación. Entonces yo cuando tengo una función y quiero saber qué hace esa función, yo puedo utilizar esta función de help y le pongo, le digo de qué, help de qué, de mi función, de que ayuda, help se traduce como ayuda, y dime, ayúdame con esta función para saber qué es lo que hace. Lo que hace help es que me va a decir, ok, las características de esa función, incluyendo lo que yo le vaya a describir aquí, dentro de esta descripción con el docstring. Entonces, si yo le pongo, creo que ya le corrí, ¿sí? Si yo le pongo aquí correr, pues me da esto. Si yo le cambio, aquí es ABCD, ABCD. Ahora, pues, obviamente, si lo vuelvo a correr, pues me dice la nueva, ¿no? Está ligado a esta descripción de aquí. Le pongo correr. También funciona si yo le pongo el símbolo de interrogación. Aquí me dice que el docstring para esa función es este. Bueno, eso ya sea que me lo ponga aquí mismo, dependiendo del editor de código que estén utilizando, lo aparece directamente aquí abajo, o en Google Colab, que es este que estamos utilizando ahorita, me lo pone aquí en una ventana aparte. Pero aquí me aparece el docstring, que es lo que le habíamos definido aquí abajo. Déjame lo cierro. También aquí esto es lo mismo que ya es uno, digamos, más real, una función más real. Y aquí les digo que se describe, aquí vamos a poner la descripción. Y vamos a ver cómo describirlo, porque cuando describimos las funciones, pues tenemos que decir qué hace la función, hace una descripción en general, qué es lo que hace la función, cuáles son los argumentos de entrada que voy a utilizar en mi función. En este caso aquí tengo estos argumentos, estos parámetros. El parámetro A es un parámetro que no es opcional, es obligatorio porque yo no tengo un valor por defecto. Y tengo otros parámetros que sí tienen valores por defecto y entonces para el usuario final son opcionales. Si el usuario final no le proporciona ninguna información aquí, pues Python utilizará el valor por defecto. Y también tenemos que mostrar en la descripción qué es lo que yo estoy regresando. En este caso, pues es una suma de esas operaciones, es lo que estoy regresando. Y voy a tener que también explicar qué tipo de dato es. Por ejemplo, aquí tengo puras cadenas de texto. Entonces aquí este va a ser cadena de texto, este también va a ser cadena de texto. Todo esto y a lo mejor también un ejemplo de cómo utilizar esta función. Todo esto es lo que podemos poner en la descripción. Vamos a ver, déjenme corro este de aquí. Corro este de aquí. Y aquí ya está una descripción más completa. Y desde un inicio podemos cambiar nuestras funciones, le podemos definir, desde que estamos creando la función, le podemos definir aquí, esta es la manera en la que decimos, esta variable tiene que ser una cadena de texto. Aquí se define también que esta es una cadena de texto y el valor por defecto es B. El C es una cadena de texto y el valor por defecto es C. Y al final, lo que yo esté regresando de mi función también va a ser una cadena de texto. Entonces aquí tengo mi descripción de mi función, tengo qué es lo que hace la función en general, que es una función, dice, para concatenar 3 letras. Tengo los parámetros, que son los parámetros definidos aquí, y tengo el valor de regreso, de retorno, que es lo que que viene siendo este return. Aquí por cada parámetro le estoy diciendo cuál es el tipo de dato,
y bueno, una descripción de ese tipo de datos. Si tuviera aquí nada más digo que es el primer valor, pero aquí sería una descripción de qué representa ese primer parámetro. Después el segundo que me dice el tipo de dato y me dice que es opcional. ¿Por qué? Porque tengo un valor por defecto. Y también tengo que mostrar cuál es el valor por defecto. El tercero pues es exactamente igual que el B. Defino el tipo de dato, digo que es opcional. Y ya sea que lo ponga el valor por defecto así o lo ponga el valor por defecto aquí abajo, ya sería como nosotros lo veamos más intuitivo. Hay algunos editores de texto que te generan gran parte de esta descripción automáticamente, siempre y cuando lo definas. Por ejemplo, aquí definas muy bien que esto es un string, que tiene este valor por defecto, etcétera. Si lo defines simplemente así, probablemente no te vaya a decir de que el A es una cadena de texto, pues porque no sabe que el A debe ser una cadena de texto. Pero bueno, son algunos editores de código. No sé si Google Colab me genera esto automáticamente, pero bueno, nosotros lo podemos también escribir. Entonces tengo la descripción general, la descripción de los parámetros, de mis valores de entrada, la descripción del valor que regresa y tengo un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces aquí tengo cómo se utiliza y el ejemplo. Y ya empiezo con el código de mi función. Entonces le pongo correr. Y aquí ya cuando le doy help, pues ya me aparece toda esta información que es mucho más completa para el usuario. Si el usuario no sabe qué hace esa función y le quiere poner help, pues con esto ya va a entender qué está haciendo la función. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Muchas gracias. En esta lección vamos a ver los decoradores. Un decorador en Python es una función que extiende el funcionamiento de otra función sin modificarla explícitamente. Por ejemplo, si tengo muchas funciones y yo no las quiero estar modificando una por una, pero quiero que todas hagan algo extra, yo puedo crear un decorador para que modifique la funcionalidad y lo agrego, digamos, a mis funciones. Vamos a ver cómo se ve esto en código. En código se vería de esta manera. Yo defino, es como una función de funciones. Yo defino mi decorador, en este caso tiene el nombre de mi decorador, y su parámetro va a ser otra función. Esta es la función que yo quiero extender, sus funcionalidades. Aquí voy a crear una función para que realice otras cosas. En este ejemplo estoy realizando digamos, tú puedes poner varias operaciones. Aquí yo estoy imprimiendo algo antes de que utilice la función. En este caso voy a imprimir este mensaje. Esto pasa antes, después yo llamo a mi función original y después esto pasa después. Estoy imprimiendo un mensaje, dice esto pasa después y ya regresa al contenedor. ¿Cómo podemos utilizar los contenedores? Se utilizan con el arroba antes de la función. Entonces ya no tengo que venir, esta es la función que voy a utilizar, di hola, que va a imprimir este mensaje. Hola, esta es mi función. Yo no tengo que venir a modificar esta función para imprimir otros mensajes antes y después. Imagínate que tú tienes muchas funciones y quieres siempre imprimir antes o después un mensaje. Entonces tendrías que venir a cada una de las funciones y modificarlas. En lugar de eso, arriba de la función donde la definiste, escribes o defines tu decorador y este decorador es el que va a modificar la función. Al escribirlo de esta manera, yo no le tengo que definir el parámetro, no tengo que abrir paréntesis, cerrar paréntesis. Si quiero tener parámetros extra lo puedo hacer, pero por default el primer parámetro que envía es esta función que tengo en la línea siguiente. Entonces, ¿cómo llamo a esto? Si yo llamo a di hola, ya no solamente me va a imprimir hola, esta es mi función, sino me va a imprimir la función extendida, me va a imprimir las tres líneas. Esto pasa antes, hola, esta es mi función, esto pasa después. O sea, ya tengo las líneas extendidas por mi decorador. Vamos a ver, como quiera, cómo se ve esto en el código. Te invito a abrir el Jupyter Notebook. Vamos a ver ahora el tema de decoradores. Vimos en la presentación que un decorador es una función que extiende el funcionamiento de otra función sin que las tengamos que modificar explícitamente. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo una función que se llame di hola y lo único que hace esta función es imprimir el mensaje hola, déjame lo corro aquí, y llamo a la función, pues me imprime hola. Yo puedo tener un contenedor que extienda esta función y ahora me realice una acción antes de la función, después de la función, o que me realice otras acciones. En este caso yo tengo un decorador que voy a hacer una acción antes y después de esta función. El decorador pues prácticamente se define así. Tengo el nombre del decorador que yo le quiera dar y después el primer argumento va a ser la función que yo quiero modificar. Después es como un contenedor de funciones. Yo tengo una función, yo le puedo llamar lo que sea, pero es un contenedor de mi función. Entonces aquí yo ya puedo hacer acciones
Antes, por ejemplo, en este caso tengo esta instrucción que imprime un mensaje antes de mi función, después llamo a mi función original y después realizo otra acción después de esa función y tengo que regresar este contenedor. Entonces, ¿cómo lo puedo utilizar el decorador? Lo utilizo con este at, el arroba y el nombre del decorador. Aquí no le tengo que definir el argumento, no le tengo que decir que es diola la función que quiero modificar. Simplemente se pone así el arroba, el nombre del decorador y exactamente arriba de la función que yo quiera modificar o extender. En este caso, el primer argumento, cuando lo pongo arriba de esta función, el primer argumento va a ser esta misma función. Si yo quiero extender el funcionamiento aún más utilizando, por ejemplo, parámetros, yo puedo agregar más parámetros y los otros parámetros extra, eso sí los tendría que definir aquí. Pero bueno, ahorita no tenemos como que parámetros extras, solamente estamos extendiendo la función original. Entonces cuando lo corra, aquí ya lo estoy corriendo, y ahora vuelvo a llamar a la función diola, como aquí, ya no me va a imprimir solamente esto del printola. Ahora ya lo extendí con este decorador y ahora va a realizar una acción antes y otra acción después de esa función. Bueno, esto es todo para el tema de decoradores. Muchas gracias. La siguiente lección en este bloque son las clases. En Python, bueno, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. En Python los objetos se definen por las clases. Un objeto permite agrupar datos que se relacionan y funciones que actúan sobre esos datos. Ya vimos lo que son las variables y lo que son las funciones. Digamos que las clases vamos a tener tanto variables y funciones, que las vamos a llamar distinto. Vamos a ver más adelante. Y nos van a servir para definir las características de los objetos. Cómo son los objetos y qué hacen los objetos. Por ejemplo, si tuviéramos una tienda en línea que se vendan bolsas, pues los objetos serían las bolsas, porque se relacionan. Vamos a tener bolsas de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes marcas, diferentes funcionalidades, y ese será nuestro objeto. Si estuviéramos una escuela, pues cada estudiante tiene, o sea, los estudiantes van a tener características similares, entonces los podemos definir como un objeto. Y tienes diferentes estudiantes de diferentes grados que están cursando diferentes materias, que están inscritos en diferentes semestres, con características diferentes, con funciones diferentes. O por ejemplo, los carros bueno, son similares porque pues siguen siendo carros, pero tienes características únicas por cada carro. Tú tienes un carro blanco, un carro rojo, de tales rines, de tal marca, que corre a tales velocidades, etcétera. Serían las funciones de los carros. En Python se dice que todo es un objeto. Bueno, no se dice, todo es un objeto. Cuando creamos un objeto de un tipo de dato, le llamamos instancia de una clase. Para crear un objeto, en Python usamos la palabra reservada class. Las clases pueden tener atributos, que son los datos que guardamos dentro de un objeto, y a esto vamos a hacer referencia a las variables. Digamos que yo tengo un objeto, por ejemplo, la bolsa. Y la bolsa puede ser roja, entonces esa va a ser una variable. Pero cuando estamos hablando de clases ya no le vamos a llamar variable, le vamos a llamar atributo. Y las clases también pueden tener métodos, que los métodos son las funciones asociadas con una clase. Digamos que en el ejemplo de la bolsa, pues el método es la función que hace esa bolsa. Pues se puede abrir y puedes guardar objetos, o puedes guardar tus llaves, puedes guardar cualquier cosa. Esa va a ser la función de la bolsa. Y en las clases ya no le llamamos funciones, le llamamos métodos. Vamos a ver un ejemplo. Las funciones o las clases, perdón, los objetos nos permiten modelar cosas de la vida real, como los ejemplos que les puse de las bolsas, o los estudiantes en una universidad, o los carros. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase que es una persona. Y la persona pues puede tener atributos que lo podemos relacionar con las variables que ya conocemos. O sea, puede tener la persona un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo. Entonces, cada persona va a tener estos atributos. Yo puedo tener varias personas y todas estas personas van a tener atributos con valores diferentes. Y los atributos pensemos como si fueran variables. Y una persona también puede tener métodos, que son las funciones. Una persona puede saludar, podemos tener en la computadora una función que me determine cuál es la edad de la persona. Por ejemplo, si yo sé la fecha de nacimiento, yo puedo crear una función que me reste la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, entonces yo ya sé cuál es la edad. Y así eso lo podría definir con una función, como lo vimos antes. Pero las funciones en las clases ya no se le llama funciones, se les llama métodos. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el correo electrónico. Podemos tener varios correos electrónicos, pero cada correo electrónico va a tener atributos únicos.
Entonces, bueno, o pueden compartir atributos, pero cada correo electrónico va a tener un remitente, va a tener un destinatario, va a tener un mensaje, entre otras características. Recordemos, atributos lo podemos asociar a variables, que es lo que conocemos. Y con correos electrónicos también puedo tener acciones, que son las funciones que vimos antes y que en las clases se le llama métodos. ¿Qué puedo hacer con un correo electrónico? Bueno, puedo enviar correos electrónicos, puedo agregar archivos adjuntos, puedo cambiar el formato, etcétera. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Así es como se ven las clases en código. Para definir una clase utilizamos la palabra reservada class y después el nombre de la clase. En este caso le vamos a llamar person. ¿Qué dijimos que tenía una persona? Bueno, una persona podía tener un nombre, si son, por ejemplo, digamos que aquí son estudiantes, yo tengo, por cada persona tengo su nombre y tengo su correo electrónico. Entonces, así se define o se inicializa una clase. Yo siempre tengo que utilizar, así es estándar de las clases. Yo tengo una función init, esta tiene que ir dentro de la clase, que me va a definir cuáles son los atributos, digamos, iniciales de mi clase. Tengo que decirle que me estoy refiriendo a la misma clase, para eso se le pone el parámetro self, que siempre va a ir. Después tengo el nombre y el correo. Vamos a ver cómo se utilizan estos parámetros. Y después tengo que inicializar mis variables, que en este caso se le llaman atributos porque estamos en las clases. Y también puedo tener funciones dentro de las clases, que ya no les voy a llamar funciones, les voy a llamar métodos. Y tenemos que pasarle también aquí como primer parámetro el mismo objeto, que en inglés sería self, que es el mismo objeto mismo, self. Y bueno, aquí la acción que voy a hacer es saludo, va a mostrar este mensaje. Cada vez que utilice este método va a mostrar el mensaje hola y me va a decir el objeto y yo ya no puedo acceder directamente a la variable, sino tengo que decirle del objeto, punto y la variable. Son las diferencias. Ahora, esto ya sería, digamos, el atributo. Y bueno, después, ¿cómo puedo crear una nueva instancia? Recordemos que yo puedo tener, o sea, defino una clase y puedo tener muchísimas instancias. O sea, yo defino la clase bolsa y puedo tener muchas instancias. O sea, cada tipo de bolsa que yo tenga va a ser una instancia. O sea, de que la bolsa amarilla de tal marca con tales características. O los carros. La clase sería carros, entonces puedo tener muchas instancias. Puedo tener el carro Mustang de tal año, de tal color, y luego puedo tener otro carro que es de otra marca, de otro color, etcétera. Aquí yo voy a hacer una nueva instancia. Voy a decir, la persona 1, voy a crear una nueva persona. Persona 1 va a ser igual a la clase persona y yo le tengo que dar los atributos de esa persona. Entonces le tengo que decir, la persona 1, su nombre es Javier y su correo es javier.gar@abc.com. Ese será el correo. Y le voy a decir, imprime la persona 1 el nombre. Entonces yo puedo acceder a los atributos o a las variables de cada objeto, una vez que ya tengo la instancia. Entonces cuando corra esto me va a regresar Javier. También le puedo llamar a los métodos. En este caso le tengo que decir cuál objeto me estoy refiriendo o cuál instancia me estoy refiriendo y después le tengo que decir cuál es el método que quiero utilizar. En este caso es el método saludo y va a imprimir hola Javier. Vamos a ver cómo se ve esto en código. El siguiente tema son las clases. Vimos en la presentación que en Python todo es un objeto y utilizamos clases para crear estos objetos. Y cuando creamos un nuevo objeto le llamamos una instancia de una clase. Aquí les dejo este notebook que ya incluye todo el código porque es mucho las instrucciones que vamos a estar escribiendo y entonces ya no necesitan escribirlas. Aquí tenemos un ejemplo de una clase. Se define con la palabra reservada class. Después el nombre de la clase. En este caso es una clase que hace referencia a personas. Y vimos que tenemos atributos en las clases que vienen siendo variables, lo que nosotros hasta este momento conocemos como variables. Pero digamos las variables que están dentro de la clase la vamos a llamar atributos. Y también vamos a ver que tenemos métodos, que son prácticamente lo que nosotros conocemos hasta ahora como funciones. Entonces a los métodos vamos a conocer como métodos a las funciones que estén guardadas dentro de nuestra clase. Aquí tenemos estos atributos, o sea, es la clase persona. Tenemos, por cada persona vamos a tener el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el número telefónico y su correo. Y a diferencia de las variables normales, aquí nosotros tenemos que inicializar las variables con esta instrucción de self. El self va a hacer referencia a nuestra clase.
Entonces se hace de esta manera, self y el punto y después el nombre de nuestro atributo. Y bueno, aquí le estamos asignando los diferentes parámetros que obtenemos del usuario cuando se crea esta clase o se instancia esta clase. Este lo vamos a usar en un momento como demostración. Y dijimos que también podemos tener funciones. Las funciones dentro de las clases las vamos a llamar métodos. Y difiere un poquito, nosotros tenemos, o sea, es como una función normal, pero vamos a tener otra vez este self, que este self hace referencia a que le pertenece, digamos, a esta clase. Y bueno, es la única diferencia. Después tenemos, por ejemplo, este ejemplo de este método que se llama edad. Y lo que va a hacer es calcular la edad de la persona, porque ya tenemos la fecha de nacimiento y lo vamos a comparar con la fecha de hoy y ya nos va a dar la edad. Aquí es, por ejemplo, si la persona todavía no cumple años, entonces se le resta un año para calcular la edad. Y tenemos otro método, que este método no regresa nada, como este otro método. Simplemente me imprime un saludo cada vez que yo llamo a este método. Entonces déjenme corro este código aquí. Si recuerdan cuando teníamos, por ejemplo, las listas y queríamos ver cuáles son los métodos dentro de esas listas, utilizamos esta función de dir y me daba los métodos que tenían, que eran estos métodos que tenemos por aquí abajo. Una vez que nosotros creamos nuestra clase, ya podemos hacer lo mismo. Yo le puedo decir dir y mi clase persona y ya me da también los dos métodos. Aquí tengo los dos métodos que yo creé, que son estos dos de aquí, el de edad y el de saludo. También habíamos visto este de comprensión de listas, donde estoy eliminando de esta lista, estoy eliminando los que tengan doble guión bajo o que tengan al menos un guión bajo, y de esa manera me estoy quedando solamente con los métodos. Entonces me quedo con el de edad y saludo. También voy a importar la librería datetime porque la necesito, de hecho la estoy utilizando adentro de estas funciones. Dentro de esta función estoy usando la librería datetime. Todavía no vemos librerías, las vamos a ver más adelante, pero esta librería se utiliza para operaciones con fechas. Entonces déjenme lo importo. Ahora ya tengo mi clase, pero por cada persona que yo vaya, por ejemplo, esto lo puedo utilizar para alumnos en una universidad, por ejemplo. Entonces yo tengo, digamos, una base de datos con alumnos y yo quiero, de esta manera yo voy a poder agregar o crear instancias de un alumno. Cada alumno va a ser, digamos, una persona. Entonces aquí voy a generar una nueva persona. Persona 1 va a ser el nombre de la variable que yo quiera y voy a instanciar este objeto. Voy a generar una instancia del objeto persona y le tengo que dar los atributos que yo definí aquí. Yo definí el nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, email. Este no es necesario pasarlo como argumento porque ya sabe que pertenece a la persona, o sea, a la clase que se llama persona. Entonces yo le tengo que proporcionar estos otros argumentos. Aquí tenemos el parámetro nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, email. Y son los valores que aquí paso como argumentos. Digo el nombre, es María, apellido Fernández, fecha de nacimiento, aquí le digo que es el 25 de diciembre de 1993, el número telefónico, el correo electrónico. Entonces le pongo crear. Yo cuando quiero ver a ver qué tipo de datos es esta persona, entonces puedo imprimir persona o puedo imprimir type, perdón, persona 1. Y me dice que pues es de la clase persona. Este es el nombre que le da Python a los objetos. Digamos que está definido en un cierto lugar, una cierta ubicación, y así se llama. Yo puedo cambiar ese nombre, por ejemplo, aquí con el método de string. Lo que va a hacer es que ahora ya no le voy a llamar así como con este nombre de objeto, sino que yo quiero que el objeto se llame, yo voy a definir con este método, voy a definir cómo se va a llamar, que voy a utilizar el nombre, el atributo nombre, lo voy a utilizar para cada vez para el nombre del objeto. Entonces déjenme corro este no es necesario correrlo, este sí porque tengo que volver a instanciarla porque cambié la clase esta, entonces tengo que volverlo a hacer aquí, correr. Y ahora cuando lo imprima, es más, déjenme lo imprimo aquí abajo. Ahora cuando lo imprima, ya imprime, ya no se llama así el objeto o la instancia. Ahora se llama María. Ya estoy utilizando el primer nombre o el argumento nombre. Y bueno, puedo generar o instanciar otra persona. Ya tengo la persona 2. El siguiente tema en las clases son los atributos. Vimos que hasta el momento conocemos lo que son las variables. Y las variables que se guardan dentro de las clases le vamos a llamar atributos. Y puedo utilizar estas funciones
para acceder ya sea al atributo, checar si un atributo existe o no, modificar un atributo o crearlo en caso de que ese atributo no exista, o eliminar un atributo y este me genera un error si el atributo no existe. Entonces vamos a correr. Ya corrí todas las celdas hasta esta celda que tenemos por aquí. Persona 1 ya existe, ya lo instancié arribita. Déjenme le corro. Entonces yo, para acceder a un atributo, yo puedo, ya sea acceder con el punto y el nombre del atributo. Entonces yo ya tengo el nombre, que viene siendo este, y accedo a través de un punto. O puedo utilizar esta función de getAttr de obtener el atributo. Y entonces le digo cuál es el objeto o la clase y cuál es el nombre del atributo. De estas dos maneras puedo acceder al atributo. De hecho me da el mismo resultado. Entonces pues este es más sencillo, ¿no? Y es utilizar el punto y el nombre del atributo es más sencillo. Entonces aquí puedo acceder a los atributos de la persona 1 y aquí voy a acceder a los atributos de la persona 2. Estos son la persona 1 y estos son de la persona 2. También vimos que tenemos métodos. Hasta este momento hemos visto lo que son las funciones. Los métodos son como funciones que están guardadas dentro de las clases. Nosotros en la clase que estamos trabajando aquí creamos dos métodos, un método edad. Este método de edad calcula la edad y la calcula a través de la fecha de nacimiento. Y también tenemos un método que se llama saludo, que simplemente imprime un mensaje, que es un mensaje con el saludo. Y bueno, imprime aquí, le estoy dando el atributo del nombre. Y no son otra cosa más que funciones, pero funciones que definimos dentro de la clase. A eso es a lo que le vamos a llamar método. Y aquí tenemos, por ejemplo, si yo quiero acceder a los métodos, pues aquí, para diferenciarlo de los atributos, lo voy a correr y me va a marcar error. O sea, hasta este momento vimos anteriormente que podemos acceder a los atributos así, con el punto y el nombre del atributo, pero a los métodos yo no puedo acceder así. Aquí solamente me da la ubicación del atributo, digo del método, si yo quiero acceder así. Para correr realmente esa función o llamar esa función o ese método, le tengo que usar estos paréntesis. O sea, hacerlo con paréntesis. Y ahora sí, ya me hice el saludo. El método de saludo dijimos que simplemente es un saludo, imprime ese saludo, imprimir hola y el atributo nombre. Bueno, ese es el método saludo, el de la edad que hace el cálculo de cuántos años tiene, el saludo pero para la persona 2 y la edad para la persona 2. Vemos, están completamente separados. O sea, yo tengo una instancia que es la persona 1 que tiene sus propios métodos y sus propios, los propios valores para los métodos y sus propios atributos. Y tengo una persona 2 que está completamente separada. Vamos a ver ahora una manera de compartir atributos entre diferentes instancias. Hasta este momento, si yo accedo al atributo, aquí tengo varios atributos. Si yo accedo al atributo nombre, desde para la persona 1 o el atributo nombre para la persona 2, este es un nombre de esta persona, de esta instancia. La persona 2 pues tiene otro nombre, otro apellido, tiene otros atributos. Aquí no estamos, digamos, compartiendo atributos. Si quisiera yo compartir atributos, podríamos definir atributos fuera de este init. Lo podemos definir, por ejemplo, aquí. Déjenme corro esta. Aquí tenemos otra vez una clase donde estamos definiendo atributos. Podemos, por ejemplo, no tenemos algo así como que variables constantes como en otros lenguajes de programación, pero podemos simularlo porque normalmente la nomenclatura para las variables que son constantes se ponen en mayúsculas, que no deberían de cambiar. Entonces nosotros podemos definirlo así como en mayúscula, aunque ese concepto no exista aquí en Python, y lo definimos con una tupla para saber que no vamos a estar modificándolo. Bueno, este es un atributo que se va a compartir con las demás instancias. Tenemos otro atributo que se llama suscriptor y eso está fuera de este init. Entonces yo cuando defina una nueva instancia, yo solamente voy a utilizar estos atributos, no voy a utilizar estos atributos. A ver, aquí tenemos la misma edad para calcular la edad de la persona. Tenemos un nuevo método, que este método me va a cambiar, le puedo poner que se marque la persona como un suscriptor o que se le quite esa marca y ya no sea suscriptor. Entonces voy a estar cambiando un método que me puede cambiar este atributo de falso a verdadero, falso a verdadero. Tenemos el mismo método que teníamos antes de mostrar un saludo y tenemos un método nuevo que es agregar una mascota a una lista. Entre los atributos no se le solicita al usuario, no es un requisito para crear una instancia, pero sí tenemos un nuevo atributo que se llama mascotas, que es una lista vacía, se inicializa digamos con una lista vacía. Entonces vamos a correrlo. Y ahora por ejemplo,
¿Qué pasa si yo quiero acceder al atributo nombre directamente desde la clase? Pues no puedo porque necesito una instancia. El nombre está aquí y ese solamente funciona cuando yo creo un nuevo objeto o una nueva clase, que es una nueva instancia. Por ejemplo, cuando creamos la instancia para la persona 1, aquí yo creo la instancia, estoy creando la instancia de este objeto persona y aquí sí ya tengo que definir los argumentos que son los parámetros que había definido ahí y ahora sí, ya puedo acceder a nombre pero a través de la persona 01. Esos son atributos que son, digamos, únicos para cada instancia. Pero estos de aquí son compartidos. Entonces a eso sí puedo acceder. Si yo quiero, por ejemplo, desde la clase persona, yo quiero acceder a suscriptor, yo puedo acceder. Y bueno, este es el valor por default que me aparece aquí. Ese sí funciona porque ese se comparte. También el otro atributo que es país, también lo puedo acceder directamente. Ahora ya que creo nuevas instancias, creo la instancia para la persona 1, creo la instancia para la persona 2. Aquí también puedo tener acceso al suscriptor 2. Aquí puedo, por ejemplo, estoy llamando el método marcar suscriptor, que recordemos que ese método me cambia el atributo suscriptor, me lo cambia de falso a verdadero. Y ahora si vuelvo a checar el atributo suscriptor, pues ya no va a decir falso, porque ya estoy llamando este método y ese método me lo cambia a verdadero. La persona 2 se mantiene igual. O sea, estos atributos son únicos para cada una de las instancias. Ahora, por ejemplo, como agregamos un nuevo método que era agregar una mascota, vamos a utilizar ese método. Déjame lo corro. Para la persona 2 se le agrega una nueva mascota que es gato. Reviso el atributo mascotas y ahora tenemos un gato ahí. Ahora puedo agregar otra mascota, en este caso un perro, y vuelvo a revisar el atributo mascotas y ya me aparece el gato y el perro. Vamos a ver ahora lo que es el tema de herencia. Nosotros podemos heredar de una clase. Todo lo que la clase esté haciendo nosotros podemos heredarlo. Por ejemplo, puedo extender lo que hace una clase con otra clase. Yo puedo decir, tengo esta nueva clase que se llama persona extendida, o sea, ya la estoy cambiando, esta es una clase nueva completamente. Y ahora sí, si quiero que tenga todos los atributos y todos los métodos de alguna otra clase, lo puedo definir como un parámetro. Si lo defino aquí como el primer parámetro como persona, entonces va a obtener todos los atributos y los métodos de esta clase que se llama persona. De esa manera está heredando todo lo de la clase persona. Entonces, aunque yo no haga nada, aquí le estoy poniendo, recordemos que el pass, cuando lo vimos en las funciones, era para que no me generara error, porque estoy creando, digamos, una función vacía. Aquí estoy, digamos, creando una clase vacía, pero realmente no está vacía, porque heredó todo lo de la clase persona. Entonces lo corro, y yo ya puedo crear una nueva persona, y ya no estoy usando la clase persona, estoy usando la clase persona extendida, que no he hecho nada de esa clase persona extendida, de hecho hice pass, o sea, está, digamos, vacía, pero heredó todos los atributos y todos los métodos de persona. Entonces realmente es como si fuera una clase persona. Hasta este momento, como no he hecho nada, es exactamente igual que tener la clase persona. Y lo defino con los mismos atributos. El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, teléfono, correo y país. Entonces lo corro y esto funciona, no me marca ningún error. Y yo puedo acceder a los métodos que tenía, como el de saludo, como el de edad. Aquí había un método, bueno, este método todavía no está, el de teléfono LADA. ¿Qué pasa si yo quiero tener un método nuevo, pero no quiero modificar la clase original? Entonces para eso puedo extender otra clase. Yo puedo tener una clase que extiendo la clase persona y esa extensión sí va a tener un teléfono LADA como método. Vamos a ver cómo sería eso. Entonces, el mismo código que tengo aquí arriba, de clase persona extendida, y le doy cuál es la herencia, de dónde está heredando los atributos y los métodos. Entonces ya tengo esta persona extendida. Y aquí pues ya no le pongo pass, sino ya realmente le pongo extiendo la clase y ahora voy a crear un nuevo método. Y el nuevo método se va a llamar teléfono LADA. Y ya me dice que si el país es igual a México, el atributo, si se fijan, aquí en ningún lado estamos diciendo cuál es el atributo país. Pero como lo heredamos de persona, en persona sí existe el atributo país. Entonces le pregunto o evalúo si el país es igual a México, entonces voy a agregar al teléfono, voy a agregar al teléfono, le voy a agregar el código más 52. Y si no es México, entonces voy a ponerle que no está disponible. Le voy a poner aquí correr. Y ahora, cuando quiera, bueno, tengo que volver a correr a inicializar una nueva instancia de la clase porque la acabo de modificar. Esta es una modificación. Entonces lo corro. Y ahora, antes no me funcionaba cuando corría teléfono LADA el método. Y ahora ya funciona.
porque ya extendí la funcionalidad de esta persona. O sea, yo tengo una nueva clase que hereda todos los atributos, todos los métodos, o sea, todo lo que hace la clase persona, y lo estoy extendiendo, le estoy agregando un nuevo método que no existía en, en la clase persona. También podemos heredar no solamente de una clase, podemos heredar de varias clases. Aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo de una clase A, que solamente tiene este atributo, que es A igual a 1. Después tengo la clase B, que tiene este atributo, B igual a 2. Y después voy a crear una clase que va a extender tanto la clase A como la clase B. Va a heredar de las dos clases. Entonces, lo tengo que poner estas dos clases entre paréntesis como si fueran argumentos o parámetros de esta clase. Y entonces estoy heredando de A y estoy heredando de B. Y no estoy haciendo nada, pero hereda todo lo que tenga la clase A y la clase B. Entonces, si creo una nueva instancia de mi clase C, que es esta clase extendida, yo puedo tener acceso a un atributo que se llame A y a un atributo que se llame B, porque esos atributos, el A viene de esta clase y el B viene de esta clase. Entonces, si yo accedo al C.A, que es el atributo A, y al C.B, que es el atributo B, esto sí va a poder funcionar, porque heredo de múltiples clases. Aquí, por ejemplo, el A está heredando, más bien tengo una clase A, donde vale A igual a 1. Después tengo mi clase B, que hereda de mi clase A, o sea, hereda los atributos y los métodos de mi clase A. Y después tengo una clase C, que hereda de mi clase B. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí si vuelvo a crear una instancia de C, ¿qué vamos a tener aquí? Si le pongo C.A, ¿va a ser el A igual a 2 o va a ser A igual a 1? Pues resulta que va a ser A igual a 2 porque hay una jerarquía. Como este lo modificó y viene de este, pues entonces es el último que tenemos. Ese es el A2. Y luego tenemos aquí otras funciones que me permiten saber si una clase es una subclase de otra. O sea, que haya heredado de otra clase. Por ejemplo, le puedo decir que si la clase A es una subclase de B. O sea, que A haya heredado todo de B. Y entonces si lo corro, esto pues estamos viendo que no es verdad. El A es una clase y el B es el que hereda de la clase A. Es una extensión de la clase A. Vamos a correrlo y esto va a ser falso. Si lo pongo al revés, aquí le estoy diciendo que B, o estoy preguntando, evaluando si B es una subclase de A. O sea, si B está heredando de A. Vamos a ver, eso sí tiene que ser cierto. B sí está heredando de A aquí. O sea, recibe todos los atributos y todos los métodos de A. Y también no solamente podemos preguntar o evaluar si algo es una subclase de algo, sino también podemos ver si esta variable C es una instancia de la clase C. Y eso se hace con el isInstance. Entonces aquí le pregunto, ¿es C una instancia de la clase C? Pues sí, esto también es verdad. Ahora vamos a ver lo que es el decorador static method. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, hasta el momento dijimos que la diferencia de las funciones y los métodos era que en los métodos yo le estaba poniendo la palabra self, que hacía referencia a la clase. Si corro esto, aquí tenemos una clase que es un estudiante y para cada instancia vamos a necesitar el nombre y el apellido pues, del estudiante. Aquí pues se inicializan esos atributos. Y después tengo este método que dice mensaje bienvenida y no le estoy poniendo el self aquí. Y bueno, dice regresa, bienvenido o bienvenida al curso de Python. Vamos a correrlo. Bueno, ya lo corrí. Ahora, por ejemplo, estoy inicializando, esta es una instancia de la clase estudiante con estos datos, con este nombre y con este apellido. Yo puedo acceder al nombre, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero correr este método? Aquí me va a marcar un error porque Python no sabe. Como esta es una función, o sea, no es un método en sí porque todavía no lo defino, no sabe qué hacer con esta función de aquí está dentro de esta clase. Aquí me dice, oye, te falta un argumento. Más bien, este mensaje de error dice que cuando tenemos funciones dentro de Python, Python automáticamente manda como argumento la clase. O sea, es el primer argumento. Por eso cuando tenemos self, no lo tenemos que definir nosotros, sino ya es automático, porque Python el primer argumento es la misma clase. Entonces me dice que, oye, no le pusiste ningún argumento y espera un argumento. Entonces aquí me está diciendo, aquí te falta un self. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que sea general este método, que sea general para todos los que quieran acceder a este método? Entonces yo puedo, por ejemplo, desde la clase yo le puedo decir mensaje bienvenida y funciona. Si yo tuviera, por ejemplo, el self aquí, yo no podría correr este estudiante mensaje de bienvenida, porque
Como dice self, solamente necesito instanciar que exista una instancia de esa clase para que pueda funcionar. Pero como no tiene nada, entonces sí funciona para la clase, pero no funciona para la instancia. Vamos a ver cómo solucionar eso. Aquí, por ejemplo, en lo que mencionaba, si yo le vuelvo a poner el self y vuelvo a instanciar la clase, poner estudiante 1 es una instancia de la clase estudiante, bueno, accedo al nombre, y ahora sí voy a poder correr el bienvenida porque ya tengo el self. Pero yo no puedo utilizarlo, o sea, compartirlo, que lo tenga la clase estudiante. Entonces, si yo corro esto, me va a marcar error, porque ahora el self hace referencia a cada instancia, a cada nuevo objeto. Entonces lo corro, no, este sí me funciona, lo corro a este es el que no me funciona. Entonces, ¿qué puedo hacer para que funcione en ambos casos? Que funcione con las instancias y que funcione con la clase, que sea compartido. Lo que puedo hacer es usar este decorador. Y como vimos antes, los decoradores se usan antes de las funciones. Entonces puedo usar este decorador que se llama static method. Y lo que hace este static method es poderlo, ahora sí ya va a funcionar tanto para la clase como para las instancias. Déjenme lo corro aquí. Otra vez, vuelvo a generar una nueva instancia. Y ahora lo corro el mensaje de bienvenida. Funciona. Y si lo corro aquí, también podemos tener otro decorador que es el class method. Este es un método que es cuando queremos usar un método exclusivo, digamos, para la clase. Aquí, por ejemplo, si yo quiero acceder a un atributo dentro de esta clase, pues no voy a poder. Por ejemplo, tengo un método que se llama mensaje suscriptor y este método trata de acceder a este atributo, que es suscriptor. Trata de acceder a ese atributo, pero aquí no estoy definiendo ni el otro static method, ni le estoy poniendo aquí que sea self. Entonces yo estoy tratando de acceder a este y vamos a ver que me va a marcar error. Aquí déjame lo corro. Y ahora tengo la clase y quiero acceder a un método que le vamos a llamar método de clase. Y lo corro aquí y me va a marcar un error. Me dice que suscriptor no ha sido definido. Y eso es porque no puede acceder a este atributo. ¿Qué pasa? Puedo apoyarme de este decorador que se llama class method y lo que hace es que yo puedo decirle, ¿sabes qué? Este método de aquí no es un método para cada instancia que yo tenga, sino va a ser un método solamente para la clase en general. Entonces, no me va a servir para mis instancias, sino me va a servir para mi clase. Vamos a correrlo. Y ahora también otra diferencia que es aquí es, bueno, la primera es que defino el decorador class method aquí arriba. Después tengo que, como argumento, le voy a decir que se refiere a la clase. Y para poder acceder a los atributos de la clase, pues tengo que usar el CLS, que es el mismo que tengo aquí. CLS.suscriptor y ya puedo acceder de esta manera al atributo. Aquí ya lo corrí. Ahora sí, ahora si quiero correr este método, ya no me va a marcar error porque ya sí puede acceder. Ya es un método de la clase. Déjame lo corro. Y bueno, ya me dice que es falso, que es el valor que tiene este atributo. Falso. O sea, la respuesta solamente me imprime ese atributo. ¿Qué pasa si yo quiero, aquí estoy instanciando esta clase, tengo una nueva instancia que es el estudiante 01, la estudiante 01 de la clase de estudiante, y quiero acceder a este método, pero dijimos que este método solamente funciona para la clase, no funciona para las instancias. Y si lo trato de correr, pues me va a marcar error, porque no es un método para las instancias, sino es un método de las claves. Y no puede acceder a este método mensaje suscriptor. Bueno, esto es todo para el tema de clases. Muchas gracias.